Cultivando idiotas. Hice la serie de Abu Ghraib basado en las torturas que hicieron los americanos en la cárcel iraquí. Las hice por la hipocresía de la situación en un país que se presenta como el modelo de compasión y de defensa de la libertad, y estaban torturando en la misma cárcel que torturaba Saddam Hussein. Por eso me produjo tal choque esta situación que le dediqué 14 meses a pintar unos cuadros que dejaban un testimonio sobre esa situación que es inaceptable para cualquier persona decente y civilizada. Hola a todos, bienvenidos a este Cultivando Idiotas. Saludo al copiloto de esta nave, colaborador desde Alemania, Chavita Araujo, ¿cómo estás? Muy bien, James, feliz de tener otro Cultivando el Arte, que ya teníamos ¿cuánto tiempo sin un Cultivando el Arte? Más de 6 meses, yo creo, ¿no? Y del año pasado. Sí, presentamos a nuestra curadora oficial del Cultivando el Arte, Ana Carla, ¿cómo estás? Muy bien, James, Chavita, pues muy contenta de estar aquí con ustedes otra vez. Un exitazo el Cultivando el Arte de Frida Kahlo. Y bueno, pues hoy regresamos con otro artista latinoamericano que hace un año perdió la vida, que bueno, pues es un grande, creo que es uno de los artistas latinoamericanos más grandes, y es Fernando Botero. Artista un poco polémico también, ¿no? Que justo siempre ha dado de qué hablar, ya sea ante críticas o ante su trabajo, pero pues al final creo que ese darse a hablar lo hizo grande, ¿no? Sí, es para muchos considerado el artista latinoamericano, como decías, James, más grande de la segunda mitad del siglo XX. Él, a mí me encanta porque Fernando Botero fue siempre fiel a sus convicciones y a su manera de hacer arte, ¿no? Eso es innegable. Y sí, como dices, Chavita, muy polémico, su obra puede o no gustar, como en todo artista, pero es muy importante también entender su obra en su contexto histórico, geográfico, social y familiar que le toca vivir al artista, ¿no? Y creo que si entendemos eso, vamos a poder entender muy bien o explicar de mejor manera la obra de Fernando Botero. ¿Y cómo inicia Luis Fernando Botero Angulo, que es su nombre real, Ana Carla? ¿Dónde nace? ¿Dónde se forma? ¿De dónde viene? Pues Fernando Botero nació en Medellín, en Colombia, el 19 de abril de 1932. Él fue el segundo de 3 hijos que tuvieron David Botero, que era un comerciante, que él pues pasaba sus mercancías básicamente a caballo, ¿no? A través de las sierras de Medellín. Y Flor Angulo, su madre, que era costurera. Su padre muere muy pronto, cuando Fernando Botero tiene solamente 4 años, pero siempre va a tener su imagen muy presente, ¿no? Su imagen a caballo, y va a ser también después importante para su obra. Y bueno, pues sus primeras influencias fueron evidentemente artistas colombianos, el arte precolombino, lo que él veía de joven, lo que él veía de niño y de joven en Medellín. Fueron artistas como Pedronel Gómez, como Ignacio Gómez Jaramillo, como Alejandro Obregón, y toda esta vida también cotidiana de Colombia, sobre todo de Medellín en particular, va a ser siempre muy importante en su obra y va a estar siempre presente en todo lo que él crea después, tanto en pintura como en escultura. Y que es importante decir aquí, Ana Carla, ubicar a los oyentes y a los escuchas del Cultivando, porque Colombia, al ser una zona muy montañosa en general, el país, ¿no? Es muy difícil acceder de Medellín a Bogotá y de Bogotá a Cartagena. Prácticamente quienes no hayan visitado Colombia son prácticamente son viajes de 15, 14 horas de un lugar a otro, y eso generaba un tema de aislamiento, ¿no? Realmente Fernando Botero vivió en esta parte de Medellín, como tú dices, con estas influencias pues de la comunidad de Medellín y sobre todo pues en una familia en donde pues al ser huérfano de padre, su tío, que le dicen Juaco Angulo, es quien toma esta parte, este rol paterno en la familia de Botero, y es quien lo va a iniciar en el mundo de la fiesta taurina. Realmente en Medellín, en México, estaba muy de moda y estaba muy en boga la parte de la fiesta brava, de la fiesta taurina, y Medellín no era la excepción, y el tío de Fernando Botero, pues en estos inicios, pues quería que Fernando Botero fuera torero, ¿no, Ana Carla? Sí, exacto. En Medellín, como dices, era parte de la vida cotidiana, las corridas de toros. Está ahí la Plaza de la Candelaria, que era parte de la vida. Y sí, o sea, él se inicia con mucho interés por la fiesta brava, y de hecho nunca la voy a olvidar del todo, ¿no? O sea, sus primeros dibujos, sus primeras acuarelas tienen que ver con esta temática de la fiesta brava. Él también... De hecho, su tío lo mete con un banderillero que se llama Aranguito,
que era a tomar clases para ser torero, pero luego pues se ve que ya cuando eran los novillos más grandes, pues ya no le entró al quite Fernando Botero y se pone a dibujar toros, dibujos relacionados con toros, y hay una historia muy interesante donde dicen que su primera obra de Botero es un dibujo relacionado con la fiesta taurina que vende por 2 pesos afuera de la plaza de la Macarena en Medellín, y yendo a entregarle esos 2 pesos a su mamá, pues se le caen y se le pierden. Sí, él contaba esa historia también. Había una tiendita, exacto, ahí cerca de la plaza, donde también vendían las entradas para las corridas, y él empieza a exponer ahí un poco sus dibujos que va haciendo, y bueno, decía que al principio no se vendía nada, pero después logra vender por 2 pesos, pierde el dinero. El copia también tiene mucha influencia de un pintor y cartelista español que se llama Carlos Ruano, que él era el encargado de hacer estos carteles muy vistosos con muchos colores para las corridas de toros, y siempre le llamó también mucho la atención. También por ahí un poco también la influencia tanto del estilo en ese momento de cómo pintar y cómo dibujar, y de la temática. Y que de sus primeros trabajos también lo hace como ilustrador de un periódico, me parece que era del Colombiano, ¿no? Ahí cómo llega Botero, por ejemplo. Pues imagínate, era una familia que no tenía recursos, que uno de sus hijos quería ser pintor en Medellín. Realmente era, híjole, en alguna entrevista que yo escuché que le hacen a Fernando Botero, dice que el único que lo apoyó en ser pintor fue su mamá. Y entonces su primer trabajo precisamente fue como ilustrador de este periódico, ¿verdad, Ana Carla? Sí, exacto. La mamá le advertía, te vas a morir de hambre siendo pintor, pero bueno, dele, mijo. Y bueno, él, y así fue toda su vida él, siempre muy testarudo, ¿no? Yo creo que eso es lo que marca su vida. Como muy cierto de lo que le gustaba, de lo que quería hacer, de lo que le apasionaba. Le apasionaba crear, pintar, y luego la escultura. Siempre lo hizo a pesar de ciertos baches que vamos a ir viendo en el camino, sobre todo al principio, que pues sí, no era un oficio que digamos prometiera necesariamente alguna estabilidad económica. Entonces, bueno, ilustra este periódico llamado El Colombiano en Medellín. Con eso empieza a pagar sus primeros estudios formativos, y veíamos, Ana Carla, que tras un artículo que está en internet que se llama Picasso y la inconformidad en el arte, lo corren de este periódico. Si lo corren, pues sí, empiezan piensan que tiene ideas comunistas, no convenientes, que es poco mala hierba, y entonces pues ya deja de tener este trabajo. Pero él ya está dibujando mucho en este momento, ¿no? Empieza primero con figuras estilizadas, con rasgos más claros, empieza, decíamos, con acuarelas, con tintas, y después se va entonces a Bogotá, porque ya tiene suficiente material, y presenta su primera exposición individual de acuarelas y tintas en una galería de un fotógrafo llamado Leo Mat. Entonces se expone aquí y empieza a hacer un poco también de relaciones pues con los demás artistas y pues la escena más artística ya en Bogotá. Sí. Y después en 1952 es un año muy importante porque gana el segundo premio en el Salón Nacional de Artistas de Colombia, que es un evento donde se presentan obras de arte, ¿no? Y él tiene una pintura con estas primeras intenciones de otros estilos, como por ejemplo tiene influencia de Gauguin en este momento. Es una pintura que se llama Frente al Mar, y gana el segundo premio, y con este dinero se embarca a Europa para seguir su formación de pintor. Ahí yo te platicaba antes de entrar al Cultivando que después del primer fracaso que recibe en la primera exposición que señalaste, va con su tío y le pide apoyo, se va al norte, como estaba con esta influencia de Gauguin, y sí, se va al norte de Colombia, ahí en una zona como de costa, y ahí pinta Frente al Mar, gracias a la influencia de Gauguin y a la parte, digamos, de la época rosa de Picasso. Y es cuando regresa a la segunda exposición, triunfa. Correcto. Y entonces en Europa pues le va a cambiar la visión del mundo, ¿no? Imagínense todas las obras a las que va a tener acceso. Primero se instala en Madrid, luego pasa por París y luego finalmente se instala en Florencia. De todos estos museos, todas estas obras de los grandes maestros a los cuales pues no tiene acceso en Medellín de los años 40, ¿no? En Medellín provincial. Entonces en Madrid se inscribe y empieza a estudiar en la Real Academia
Academia de Bellas Artes de San Fernando y también va mucho al Museo del Prado, va a los museos importantes y es copista, ¿no? de estas obras grandes que le llaman la atención, de Velázquez, de todo lo que ve allá. Y también estando en París se da cuenta que lo que más le llama la atención son los pintores italianos renacentistas del 300 y del 400, ¿no? Giotto, Uccello, de la Francesca, y entonces por eso decide irse a Florencia para estudiarlos, para verlos más de cerca. Que está padrísimo eso, porque esto es una primera ruptura de paradigmas que hace Botero, porque los pintores de la época viajaban a París para como recibir la formación moderna de los artistas de esa época. Como que Botero dice, no, es que a mí no me gusta tanto ese tema, esa corriente, y por eso decide irse a Florencia, ¿no, Ana Carla? Para él, o sea, la época dorada de la pintura es esta, ¿no? Del 480, la primera fase del Renacimiento, por las proporciones, por los colores. Entonces, y él siempre va a ser reconocido por eso, ¿no? Por no seguir necesariamente ninguna corriente que esté en ese momento. A él le gusta esta etapa del Renacimiento, digo, admira a muchos otros grandes artistas, pero esto es lo que le gusta. Le gusta este volumen, estas proporciones que muestran estos maestros de esta época. Y aquí viendo Frente al Mar, por ejemplo, yo veo que es una obra en la que no están sus particulares figuras gorditas o voluminosas. Este tipo de imágenes, ¿cuándo inicia Botero a popularizarlas? Porque empieza primero con de pinturas o de rasgos más estilizados, más alargados, con estas influencias, primero precolombinas también, pero lo del precolombino lo vamos a hablar también después, ya también en sus esculturas. Es correcto. Y de ahí saca mucho también las formas redondas, las figuras, pero sus primeras acuarelas, sus primeros dibujos no se parecen a lo que después vamos a ver. Es correcto. Okay. Aquí en esta parte en su vida en Florencia, Ana Carla, yo veía que admira mucho a artistas como Paolo Uccello, como Tiziano, como Piero de la Francesca, y yo escuchaba en algún documental que vi que tiene influencia de un libro que se llama Los pintores italianos del Renacimiento de Bernardo Berenson, y creo que esto es lo que le hace como abrir el mundo, abrirse a esta creatividad para formar la base de su obra, ¿no? Fue un antes y después, o sea, tanto esa influencia como, o sea, su viaje a Europa como este libro que mencionas, estudiar Berenson. Y le queda claro que por ahí es por donde se quiere ir. Todavía no lo tiene exactamente definido, lo va a ir trabajando, pero tiene claro qué es lo que quiere hacer, qué es lo que le gusta, qué es lo que va a querer expresar con su arte. Después de Florencia regresa a Colombia y se instala ahora en Bogotá. Comienza a dar clases de pintura y aquí conoce a su primera esposa, a Gloria Sea. Gloria Sea fue una gestora cultural muy importante en Colombia. También fue en su momento directora del Museo de Arte Moderno de Bogotá y con ella va a tener 3 hijos, Fernando, Lina y Juan Carlos. Y en 1956 se traslada a la Ciudad de México, atraído por el muralismo mexicano. En esta primera época admira mucho al muralismo mexicano, a los muralistas, a Orozco, a Siqueiros, a Rivera. Admira por un lado lo monumental de su obra y también admira mucho que ellos, a diferencia de muchos pintores latinoamericanos que copiaban las tendencias europeas y muchas de ellas ya pasadas de moda, no, ellos hacen del tema central de sus obras las tradiciones, costumbres, la herencia mestiza, los obreros, los campesinos. Entonces esto le gusta mucho a él, ¿no? Que no siguen esta corriente europea, sino que tienen este tipo de temas que él vio en Medellín también y que, pues como digo, siempre va a ser tema central de su obra. Y que no es por presumir, pero México en esa época era una gran plataforma del arte latinoamericano. Claro. Yo creo que ahí Botero recibe la influencia también de Tamayo en cuanto al tema de colores, ¿no? Totalmente. Rufino Tamayo también va a ser un referente en su obra, sobre todo en esta siguiente etapa. Después se aleja un poco él del muralismo, lo dijo también, pero venir a México fue muy importante para acabar de definir su estilo, colores. Incluso el tema del volumen de las esculturas olmecas también era lo que veía. Exacto, con estas figuras precolombinas, ¿no? Las formas de las figuras, el volumen en las cerámicas, como lo veía, va a ser muy, muy importante para acabar de definir su estilo. Y cuenta, exacto, James, que un día dibujando una mandolina, posiblemente inspirada por Tamayo, hace el hueco de la mandolina demasiado pequeño, ¿no? O sea, prácticamente un punto. Y se da cuenta
que ese punto pequeño hacía que el resto de la mandolina se viera grande, o sea, que crecieran sus proporciones. Y decía que la genialidad fue haberse dado cuenta de eso, ¿no? Que el haber hecho ese punto como lo hizo generaba esta ilusión de que la mandolina crecía. Y creo que este es un punto de inflexión para encontrar su estilo. Esto pasa en 1956, para ubicarnos en el tiempo en México. Y creo que justo aquí empieza y dice, ya encontré mi estilo. Es un punto de inflexión en la historia de Fernando Botero, ¿no, Ana Carla? Sí, totalmente. Esto va a ser algo pues muy definitivo para haber encontrado su estilo, ¿no? Su estilo que todos vamos a ver y a reconocer en todos los siguientes años que de su obra. Y bueno, después de México se regresa a Colombia y va a ganar varios premios otra vez en este Salón Nacional de Artistas. En el 57 gana el segundo premio por su obra Contrapunto, en el 58 el primer premio por su obra La Cámara de Glispósi, y también gana en el 60 el Premio Internacional Guggenheim con la pintura Arzo Diablo Mac. Entonces empiezan a sonar ya un poco también en Nueva York y le empieza a despertar una curiosidad también irse para allá. Sí, incluso ya en Colombia empieza a generar una fama interesante. Lo nombran incluso docente en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Colombia. Creo que aquí empieza un primer roce con su esposa Gloria Sea. Gloria Sea le decía, pues ya si eres famoso en Latinoamérica, ¿por qué quieres seguir buscando más? Y Fernando Botero, en esta insistencia en ir a triunfar en otras partes del mundo, se embarca a Nueva York, un viaje a Nueva York en donde pues termina separándose de Gloria Sea, ya separado de su primer matrimonio, se va a Nueva York y bueno, pues tiene todo, tarda un poquito en triunfar, ¿no, Ana Carla? Sí, correcto. Recordemos que en esta época en Nueva York todavía la tendencia era el expresionismo, lo abstracta, Pollock, estaba Klein, también va a ir empezando, sí, va a ir empezando también por ahí el arte pop y la pintura figurativa de Fernando Botero aquí pues choc, ¿no? Es muy criticado, o sea, ven como algo pues fuera de lugar en este momento, pero él no cambia de estilo, no le gusta el arte abstracto. Entonces sí, batalla estando en Nueva York, tenía ahí su estudio, ¿no? Vive solo ahí. De hecho, leía en algún artículo que ponen una galería Contemporaries en Nueva York y recibe una bola de críticas, pero horribles. Algunos críticos decían que la obra de Botero era el monumento al estrés, otros lo señalaban como caricaturesco, las caricaturas de Botero, horrible. Sí, fue muy criticado con Mussolini y sus fetos, algo así. Exacto. No gustaba su obra en ese momento, pero él no cambia de estilo, ¿no? Y en un golpe de suerte, la curadora Dorothy Miller del MoMA lo conoció porque un amigo artista de ella le recomienda que vea la obra de Fernando Botero y le gustó y le compra un cuadro llamado Mona Lisa a los 12 años, que es una representación de la Mona Lisa de Da Vinci, pero a los 12 años y estilo Botero. Y entonces imagínense que el MoMA te compre un cuadro, entonces no vamos mal. Y de ahí empieza también a despertar interés en varios galeristas. Justo aquí también lo que yo veía es que conoce a su segunda esposa, que es Cecilia Zambrano. Gracias a Cecilia Zambrano se cambia de código postal porque se va al Side. Y para triunfar empieza primero a tener exposiciones en Europa, principalmente en Alemania, ¿no, Ana Carla? Sí, expone mucho en Alemania, en Baden-Baden, en Hannover, y aquí ya en Europa empieza a colocarse como un artista relevante. También va a tener en esta época exposiciones en Colombia, siempre, y ya empieza a exponer en Nueva York también. Y en esta época, en el 63, 64, empieza a acercarse a la escultura, empieza a interesarse por la escultura, y ya en los 70s empieza a combinar su trabajo de pintor con el de escultor y así lo va a seguir haciendo para el resto de sus años. Aquí creo que otro punto que es un punto de otro hito de la historia de Fernando Botero se da en 1970 cuando conoce a un cuate de nombre Jan Aberbach que lo lleva a la Galería Marlboro o Marlboro. Sí, Marlboro en Nueva York, y con ellos va a trabajar muchísimas veces.
ya toda su vida. Después va a ser muy importante para una serie muy específica que hace él en el 2003, que él expone esta galería en el 2006 cuando nadie quería exponer esta serie. Que ahorita más adelante vamos a hablar de ella, pero exacto, es una galería que pues le ayudó muchísimo en su trayectoria, ¿no? Y que ya maneja a los mejores pintores del mundo. Creo que a partir del triunfo de Botero, de la exposición en esta galería, de que todas las obras que exponen en esta galería se venden completas, recibe ya las críticas de los que lo habían criticado anteriormente y realmente ya su arte se vuelve mundialmente conocido. Y la gente lo empieza a voltear a ver, ¿no? Y empieza a ser muy relevante como artista. Y sí, como decías, James se casa con Cecilia Zambrano, tienen un hijo, Pedrito, y poco tiempo después se instalan en París. Y par de años después viene pues una gran tragedia, ¿no? Estando en España, un camión pierde el control y choca contra ellos y Pedrito muere. Él también sale lastimado, ¿no? Sobre todo de las manos, pierde una falange del dedo meñique y bueno, pues este terrible evento evidentemente lo va a dejar profundamente afectado, ¿no? La muerte de su hijo. Esto es en 1974 para ubicarnos. Correcto. Y él después pues le va a dedicar toda una serie de cuadros y dibujos a su hijo. Hay uno muy lindo que se llama Pedro o Pedrito a caballo, que está en el Museo de Antioquia, que es un cuadro con su hijo arriba de un caballo, parece adentro de su cuarto y bueno, pues es evidentemente muy un cuadro muy muy querido y muy importante y muy representativo toda la serie para él, para Fernando Botero. Y justo esta serie lo que refleja es cómo imaginaba Botero que iba a ser su hijo en distintas cuestiones, ¿no? Como soldado, ¿no? Sí. Y eso es muy interesante. Este tema también de la pérdida de Pedrito, pues genera muchas tensiones en su segundo matrimonio con Cecilia Zambrano y provoca su separación. Correcto, el matrimonio pues desafortunadamente no puede sobrevivir esta tragedia y se separa. En 1978 se casa por tercera vez con la pintora y escultora griega Sofía Bari y con ella ya se va a quedar pues hasta la muerte de ella el año pasado. Y bueno, pues en este momento él tiene un estudio de pintura en París y en los 80 se instala otra de sus residencias en Pietrasanta, en el norte de la Toscana. Pietrasanta vivió aquí, por ejemplo, Miguel Ángel, porque está cerca de Carrara, ¿no? Que es muy famosa por su mármol, las canteras estas de mármol, y monta aquí un taller de escultura. En Pietrasanta también están los mejores fundidores de bronce. Entonces él ya empieza en esta época seriamente con la escultura, ¿no? En sus primeros años trabajaba con acerrín, resinas, porque el bronce es caro, pero después pues ya sus esculturas sí van a ser de bronce y de mármol. Él normalmente trabajaba en formato pequeño y ya los fundidores las entregan en formato monumental, ¿no? El bronce. Ya con la escultura también le empieza a ir muy bien. En 1992 expone en nada menos nada más que en los Campos Elíseos de París 31 esculturas de bronce, ¿no? Algo inédito hasta para París. Decían que nunca le habían abierto a un artista en vida, le habían dado las llaves de la ciudad así como hicieron con Fernando Botero en este momento en el 92. Y él estaba exponiendo además al mismo tiempo una serie sobre corrida de toros en el Grand Palais. Él había expuesto en el 77 ya una serie de esculturas en el Grand Palais, pero en el 92 fue ya un evento impresionante, ¿no? De todo el mundo estaba pendiente de esta exposición y fue realmente pues un parteaguas también en este tipo de exposiciones al aire libre. Increíble esta exposición y creo que también es otra de las cuestiones que marca un hito en la historia de Fernando Botero, como un artista latinoamericano llega a prácticamente la cuna del arte mundial. No, fue impresionante esta exposición y de aquí ya se sigue con varias. Se sigue después en el 93 en Park Avenue en Nueva York, después en Madrid en el 94 en el Paseo de los Recoletos, en Lisboa en el 98 en la Plaza del Comercio, en Florencia, que bueno, eso fue muy significativo para él también, en la Piazza de la Signoria, después en Berlín en la Puerta de Brandenburgo y ya estaba muy posicionado también con su escultura. O sea, ¿consideran que los años 90 fueron su época de oro, digamos su década dorada de Botero? Pues la verdad que él nunca dejó de trabajar, nunca dejó de tener
exposiciones. Después tuvo unas muy relevantes, ahorita los voy a platicar aquí en la Ciudad de México, en China, pero los 90 sí fue, digamos, como dice James, o sea, fue un hito porque fueron cosas que sucedieron por primera vez. Se consolida como un grande ya. Exacto, yo creo que sí. Aunque no todo fue pues miel sobre hojuelas, ¿no? Además de la tragedia de Pedrito, en el 95 hay otro acontecimiento muy triste, ¿no? De una bomba que mata y lastima a mucha gente en un festival de música en Medellín. La bomba la pusieron debajo de una de sus esculturas, que se llamaba El Pájaro, y bueno, estalla la bomba, no con su escultura. Decía que también seguramente la escultura fueron esquirlas ahí que fueron pues muy dañinas, y pues es triste, muy triste y lamentable acontecimiento donde, como digo, muere mucha gente y sale mucha gente lastimada. Entonces la escultura quedó bastante dañada, pero entonces Fernando Botero dona otra escultura igual, pero pide que dejen la dañada también, como decía él, como un monumento a la imbecilidad y a la criminalidad de Colombia. Entonces están las dos, uno puede ver las dos ahí en la plaza, una destruida, que se acabó llamando El Pájaro Herido, y la otra que es la Paloma de la Paz, ¿no? Entonces, pues es un hecho muy triste y lamentable, pero pues queda también representado de esta manera con estas dos esculturas. Y sí es súper interesante, como decía Jaime antes de grabar el programa, que justo aquí se empieza a mezclar esta narrativa del narcotráfico y la violencia que después se empieza a plasmar en sus obras, pero también hay algo ahí que se dice, no está comprobado, que durante el final de los 80s y los 90s, cuando se empiezan a valorar mucho más sus obras, extrañamente pues era el auge de los narcos colombianos que empiezan, yo supongo, a diversificar un poco sus compras, no tenían en dónde poner el dinero y pues lo empiezan a colocar en arte, ¿no? Y eso pues dicen que favoreció mucho al arte de Botero. Aunque la violencia siempre estuvo presente en su obra, o sea, la violencia que pues sí, que desafortunadamente ha sido parte de la historia de Colombia, desde la dictadura, los conflictos armados y sí, el narcotráfico. Y es verdad, o sea, tiene cuadros, por ejemplo, de la muerte de Pablo Escobar, ¿no? O del jefe de las FARC, de Pedro Antonio Marín. Sí, es un tema pues recurrente en su obra. Y bueno, otro hecho polémico fue esta serie de cuadros que hizo en el 2003, basada en las fotografías de prisioneros torturados por Marines de los Estados Unidos en esta cárcel de Irak, Abu Ghraib. Y bueno, es una serie muy cruda, que él decía que la hizo para sacarse la rabia de lo que había pasado, no podía creer que Estados Unidos o sea, que estos Marines hubieran torturado a los prisioneros, y fue la manera de expresar su coraje, su desacuerdo. Y bueno, esta serie fue muy polémica. La pudo exhibir en Europa en los primeros años, pero en Estados Unidos no permitieron que se mostrara en museos. Y fue después esta galería suya, bueno, que llevaba su obra, Marlborough en Nueva York, que la expuso en el 2006. Y también la galería fue duramente criticada por haber exhibido esta serie de cuadros. Y años después también la Universidad de Berkeley lo invitó a exhibir alguna de las piezas y fue pues muy famosa la exposición. Y años después el maestro Botero acabó regalando parte de esta serie a Berkeley, y ahí está. Eso sí se me hace súper interesante, cómo este artista ya se da la libertad, ya siendo grande, de justo criticar esa doble moral estadounidense. Sí. Y pues bueno, el que te veten y no te permitan, digamos, exhibir en un país que supuestamente estás criticando, también te genera esa prensa que te beneficia, ¿no? Le da tanta curiosidad a la gente. ¿Por qué no están dejando exhibir este artista? Pues obviamente si tú vas a Europa o la gente que tenía estas posibilidades va y habla mucho más de su obra, ¿no? Correcto, sí, totalmente. Digo, y creo que sin duda alguna, como bien decía Ana Carla, uno de los pintores, escultores y artistas que más ha expuesto en Dubái, ha expuesto en Londres, en Roma, en Moscú, en San Petersburgo, en Múnich, en Frankfurt, pero sobre todo lo que a mí me gustaría es entrar al tipo de obra que ha hecho, porque creo que eso sería muy importante para que nos quede mucho más explicativo el estilo, qué temas toca dentro de sus obras. Sí, bueno, su estilo ya definido, ¿no? Era, pues, él estaba interesado por el volumen, ¿no? Lo ve desde como decíamos, de estas figuras y cerámicas precolombinas, de su niñez, de su juventud, en la pintura renacentista, porque para él refleja sensualidad, refleja belleza. Él decía que el volumen permite exaltar
o enaltecer la realidad, y es justo lo que él buscaba con su obra, ¿no? Él decía que no pintaba gordito, que pintaba volumen, ¿no? Y también ver volumen como un tema de privilegio, o sea, si se fijan, sus figuras son soberbias, y da ya técnicamente a sus personajes un talle corto, caras grandes, y con los ojos, la nariz y la boca pequeños, y así como con la mandolina, ¿no? Con esto logra este volumen. Y también decía él, muy interesante, decía, claro que en el arte moderno todo se exagera, ¿no? Así es que mis figuras con volumen pues también están exageradas. Y sí, ¿no? Y puede ser parte de lo que uno le puede criticar, que está exagerado su estilo, pero para él es clarísimo el por qué, porque también para él, pues el arte no debe de exaltar la tristeza, sino la vida. Sus obras son eso también, ¿no? O sea, siempre está presente el humor, la sátira, la ironía, tiene mucho color, situaciones cotidianas, vida, recuerdos, nostalgia de su tierra, y su obra, como decíamos, refleja la historia de Colombia, ¿no? La vida cotidiana, todas estas referencias. Sí, también... Yo veía ahí en un libro que escribió su hijo, Juan Carlos Botero Sea, el más chico de su primer matrimonio. Él dice que hay unas etapas en la pintura y en la obra de Botero. Una etapa que son las corridas de toros, que van a ver toda la parte donde Botero es influenciado por la tauromaquia, toda la parte de la violencia, ¿no? Esto que platicaba Ana Carla de incluso la muerte de Pablo Escobar, Gaspar, la parte del circo, que es una parte que es interesante, todo lo que nos platicabas del circo, ¿no, Ana Carla? Sí, esto del circo me encanta porque, para empezar, contaba él que se había inspirado en el circo Atay de Hermanos en Zihuatanejo. A él le gustaba mucho ir a Zihuatanejo. Entonces, le gustó recrear hizo toda una serie pues de este tipo de circos más nostálgicos, no de grandes producciones. Y es que del circo le gustaban, por ejemplo, los colores, las formas de los cuerpos, el hecho que fueran nómadas. Y decía, ¿no?, que pues muchos artistas habían hecho también su propia interpretación del circo, pero esta era la suya, ¿no? Y la verdad, si la ven, es una serie muy divertida, exacto, llena de colores. A mí me gusta mucho, me gusta. Y me encanta del circo que, bueno, si tienen la oportunidad de ver esta colección, refleja mucho al protagonista, que es quien está haciendo como las contorsiones, y al público lo refleja muy chiquito, como para darle esa importancia. Sí, exacto, que eso es lo que dice él, que logra con su volumen, ¿no? Exaltar la realidad que quiere transmitir. Otra etapa que decía Juan Carlos Botero era la parte de los retratos que generan en el tema de la pintura europea. No sé si han visto la Mona Lisa de Botero, cuando pinta a los papas, los reyes. Exacto, es muy reconocido también por esto, ¿no? Por recrear obras famosas, pero pues, con su personal estilo, ¿no? Y tiene, exacto, por ejemplo, es muy famoso también el díptico de los duques de Urbino, de la Francesca. Tiene las de Rubens, de Durero, del Greco, de Velázquez, y le gustaba mucho esto, o sea, recrear, pero para él era como, no es una burla, no es una sátira, es un homenaje a estas grandes obras que él admira mucho, pero siempre imprimiéndole su estilo. Y que le trajo mucha crítica justo, ¿no? De algunas personas que hablan mal de él. He escuchado que le dicen que como que caricaturiza pues obras que ya tienen un nombre y pues al final, como tú dices, creo que es parte de conocer al artista y por qué lo está haciendo, ¿no? Sí, independientemente si te gusta el estilo. Exacto, y su estilo, pues que ya formó un propio estilo, oigan, es que veamos que ni siquiera forma parte de una corriente. Él es un propio estilo, se llama boterismo. Y luego la parte del Via Crucis, como otra etapa de estas que describen, y que yo coincido con Ana Carla, que decíamos que le faltaba una, que es la vida cotidiana, donde él pinta incluso frutas, naranjas, Medellín, ¿no? Un tema interesante que veía el día de ayer en un documental es que él decía que pintando una naranja se podía ver si un artista era creativo o no, si tenía su propio concepto de la naranja o la pintaba de manera que todo el mundo la pintara. Y sí, las naranjas de Fernando Botero puedes reconocer que son naranjas de Fernando Botero, no tienen este mismo volumen. Y sí, exacto, o sea, pintaba también, como decíamos, de referencias de las fiestas, de mujeres de la vida alegre, la vida diaria, y a mí me encanta toda esta vida que él quiere comunicar y de la que se acuerda de su infancia y de su juventud en Medellín. A mí me encanta. Y bueno,
Después, bueno, aquí en México de hecho tuvo una gran muestra en el Palacio de Bellas Artes en el 2012, su retrospectiva más grande con motivo de su celebración 80. Tenía 180 obras entre esculturas, pinturas, dibujos, y fue increíble, la verdad, y con una asistencia de más de 300,000 personas. Fue una de sus grandes acciones, esa que tuvo acá. Y después en 2015 logra llevar su obra a China. Yo tuve contacto con Juan Camilo Montaña, que junto con Fernando, el hijo mayor del maestro Botero, fue quien llevó su obra a China, ¿no? Entonces se expuso en Beijing, en Shanghai, en Hong Kong, y tuvo un recibimiento impresionante, ¿no? Me contaba Juan Camilo que hasta el propio maestro estaba sorprendido de la respuesta de la gente. O sea, imagínense que solo en Shanghai fueron unas 800,000 personas a ver su obra. Y a mí me gusta mucho porque me parece que es una obra para cualquier público. La pueden disfrutar niños, mayores. Sus esculturas la gente las puede tocar, se toman fotos o sea, es como una obra que comunica mucho, que está muy presente, no es una obra que tienes que ver necesariamente desde varios pasos atrás, ¿no? Con tantísimo respeto, y no es que no se respete, simplemente es muy fácil que la gente le guste o le haga sentir algo. Puede gustar o no, pero te hace sentir algo sí o sí. Y como decíamos, ¿no, Chavita? También si ves una de sus obras, muy probablemente reconozcas otra, ¿no? Que digas, esto es un Botero. Sí, o hasta de otro artista lo ves un poco gordito y piensas, será de Botero, ¿no? De tanto que reflejó este tipo de figuras y que viendo las obras, creo que sí, este volumen que él nombra y de todas sus pinturas es lo que estoy viendo, es justo te plantea una escena y la gente es tan pesada que te obliga a voltear a ver a todos los personajes y cómo están como interactuando o qué están haciendo durante esa escena, ¿no? O sea, creo que sí, es como pintar a alguien con un marcador o un resaltador, digamos, para dibujarle al espectador qué es lo que está pasando, como dices, en estas como fotografías de la sociedad en los diferentes lapsos de tiempo que vive Botero, ¿no? Y sobre todo algo interesantísimo que yo destaco de la obra de Botero es que pinta al cuerpo humano en un esquema de volumen, ¿no? Pero tiene estos detalles para que te fijes donde a la mujer que está de espaldas desnuda le pinta un lunar y eso destaca mucho, ¿no? Creo que me gustaría pasar a la otra parte que también tiene Botero, y es todo este número de donaciones que tiene, no solo a Europa sino a su propio país, que es Colombia, ¿no? Tuve la oportunidad de estar en diciembre en el Museo Botero en Bogotá. Es extraordinario. No sé si nos puedas platicar un poco, Ana Carla. Es extraordinario. Yo también tuve la oportunidad de conocerlo hace varios años y de verdad le recomiendo a quien pueda visitarlo que lo haga. El recinto es precioso. Es una casona colonial muy, muy bonita y tiene 123 obras de él y más de 85 obras de su colección privada. Porque Fernando Botero además era un gran coleccionista de arte, además de un gran estudioso del arte, era muy culto y era un gran coleccionista de arte. Entonces, por ejemplo, en este museo de las obras que él dona, hay obras de Picasso, de Monet, de Renoir, de Miró, de Max Beckmann, y él quiso pues que se quedaran en su país. Y sí, dona mucha de su obra, dona muchas de sus pinturas. Por ejemplo, en el Museo de Antioquia en Medellín, tiene más de 100 piezas, tienen salas permanentes, obra, y afuera del museo está la Plaza Botero, donde hay 23 esculturas también donadas por él, ¿no? En Cartagena tienen pinturas, también en Colombia, en Bogotá, perdón, además del Museo Botero, está el Museo Nacional de Colombia, donde también tienen parte de su obra, y hoy, por ejemplo, parte de su obra privada está siendo expuesta o acaba de ser también. Entonces la tienen, por ejemplo, la tienen en Phoenix, la tienen en Milán, la tienen en Sevilla. Y él además era gran coleccionista de su propio arte. Entonces él tenía mucho arte que ahora pues lo tiene la familia, de obras de él que no están pues en ningún lado y que van también exponiendo y moviendo y mostrando alrededor del mundo. Y otra cuestión que yo vi es que también donó al Museo de Arte Contemporáneo de Chile en Santiago mucha obra. También
las obras de esta serie Abu Ghraib las donó a la Universidad de California, Berkeley. Es sin duda alguna uno de los artistas latinoamericanos más reconocidos en el mundo, ¿no? Su obra ha trascendido fronteras sin duda alguna. Ha sido un referente, yo creo, incluso iba a decir de la cultura colombiana, pero más bien forma parte de la cultura colombiana. Yo creo que al igual que Pablo Escobar, que todo este tema del narcotráfico, que incluso Shakira, ¿no? Fernando Botero está ahí porque es parte de la cultura de y García Colombia. Márquez, no se te olvide. Claro, claro. Leía en algún lugar que García Márquez y Botero y Fernando Botero se parecían mucho en el sentido que ambos retrataban mucho Colombia, ¿no? Su juventud, sus raíces, su herencia, su vida cotidiana, nada más que García Márquez lo hacía a través de palabras y el maestro Botero lo hacía a través de la pintura y su escultura. Este coronel no tiene quien le escriba, me parece que es wow. Es wow, ¿no? Oigan, y ya nada más les quería platicar un poco de él como persona, ¿no? Juan Camilo me decía, porque ya se quedó él trabajando con el maestro Botero después de esta exposición en China y con la familia, que era un hombre muy sencillo, tenía una rutina muy establecida, era muy trabajador, dioso del arte y le obsesionaba pintar y crear. De verdad lo que le gustaba hacer. No le gustaba, por ejemplo, tomarse vacaciones, que hasta en el avión pintaba. Y que bueno, que ya cuando no estaba hablando de trabajo, disfrutaba de hablar de cualquier cosa, ¿no? De política, de arte, le gustaba su copita de vino, era muy, muy chistoso. Y sí, bueno, me contaba también que iba a los mismos restaurantes en cada ciudad, casi lo sentaban normalmente en la misma mesa y pedía lo mismo de comer, porque él no quería perder tiempo con eso, ¿no? De decidirse qué va a pedir de comer. Él tenía cosas más importantes, interesantes en qué pensar. Siempre estaba pensando en qué más iba a hacer, qué más iba a crear. De verdad, es un artista incansable. Me contaba también muy interesante que él pintaba de pie, ¿no? Él colgaba el lienzo con un sistema de poleas y así estaba varias horas al día. Ya en los últimos años pues ya no podía estar tanto tiempo de pie, entonces cambió un poco su estilo de trabajar por carbón, por acuarelas o por lienzos más pequeños, pero estuvo trabajando de verdad hasta el último momento. Otro amigo colombiano me platicaba también que papá lo había conocido y que sí que era muy sencillo, muy culto, muy inteligente, que era un muy buen gestor de su arte, ¿no? Y muy querido en Colombia. Entonces había sido muy inteligente también, lo que decíamos, ¿no, Chavita? De cómo manejar su arte. Sí, definitivamente. Yo creo que supo distribuirlo, lo supo vender y eso de que tuviera solo, o al parecer solo tenía 10, digamos, distribuidores oficiales. Si querías tú comprar una obra de Botero, tenía que ser a través de solo un distribuidor, digamos, oficial Botero, ¿no? Lo que hacía que, aunque él tiene 5,000 obras, pues obviamente no sea barato. A veces muchos de estos artistas que se vuelven grandes es hasta después de muertos. Él, digamos, obviamente lo hace en vida, pero además, aunque está constantemente sacando nuevas cosas, pues tus obras no dejan de tener esta sensación de que son unas obras más limitadas. Sí, su obra es vastísima y exacto, él fue muy inteligente de cómo colocarla, ¿no? Y vastísima, que hasta hay fábricas enteras, y en alguna entrevista que le hicieron al maestro Botero, él platica que hay fábricas enteras en Tailandia y en Asia de arte apócrifo de él. ¿Sí? Entonces, imagínate el nivel de impacto que tuvo, ¿no? Sí, no, un artista muy, muy prolífico, muy querido, muy conocido, muy bien cotizado. La verdad que pocos artistas logran hacer esto en vida. Y también también ha sido un referente de inspiración para artistas más jóvenes, ¿no? Como Nicolas Party o Liu Xiaodong, o Sui Jianguo. Y que justo ahorita comentando, hace 2 semanas fui a ver una exposición de Nicolas Party en Baden-Baden, justo uno de los lugares donde había existido Botero, que es una ciudad increíble, es una ciudad pequeña, pero en la que han estado pues grandes mentes. Ha estado Víctor Hugo, Dostoyevsky, también me parece que tenía una casa ahí, los Tazares y toda la cosa. Estos famosos huevos Fabergé de los Zares, hay un museo ahí. Creo que es una ciudad bastante importante, pero fuera de eso también Nicolas Party tiene este tipo de obras muy pesadas y que yo lo recomendaría mucho. Tiene una obra de un árbol que estaba ahí en la exposición, es muy alta, me parece
que ha de medir más de 10 metros. Quizá le estoy exagerando. Muy difícil de colocar en cualquier museo. Y lo que esta obra, digamos, hace visualmente me parece muy interesante porque es un árbol que tiene unas formas como de nubes, de cierta manera, pero la obra está hecha como en cascada. Pues eso es una buena experiencia ver estas obras de Nicolas Party. La verdad es que lo visité un poco rápido, llegué un poco tarde al museo, pero sí recomendaría que le echaran un ojo a los oyentes. Y Baden-Baden, una ciudad rusa en Alemania, ¿no, Chavita? Dicen que es la ciudad de los rusos de Alemania, ¿no? Hoy en día ya hay menos por esto de las sanciones por la lamentable guerra de Ucrania, pero bueno. Sí. Pero oigan, a ver, ¿y cuál es su obra favorita de Fernando Botero? No, y a mí me gusta mucho Pareja Bailando, que de hecho es grande. que tengo, que compré, que adquirí en el Museo Botero y que todos los días me tomo mi café ahí todas las mañanas. ¿Tú, Chavita? Mira, yo justo lo que les había comentado antes de preparar el programa, realmente nunca me llamó la atención Botero hasta ahora que lo investigamos. Fue alguna vez a ver alguna exposición de él ya hace un rato y creo que nunca me convenció su arte. Yo no por eso decía que era malo, simplemente no era para mí. Pero justamente, y como pasa seguramente con Frida y con muchos otros artistas, empiezas a ver más de su contexto, empiezas a ver más sus obras, la retórica de sus obras, por ejemplo, y ahí me iría justo con estas obras que hace de los prisioneros y que Estados Unidos no los deja exponer. Yo me iría con esa serie. Le conozco poco, pero lo estoy aprendiendo a apreciar. Yo en lo personal creo que siempre he sido un poco más fan de la escultura que de la pintura de Fernando Botero, y una de mis favoritas es el caballo. El caballito de Botero es grande, me encanta. Es precioso en todos sus tamaños, porque lo puedes encontrar chiquito, mediano, grande. Me encanta la proporción que le da a las patas. Me encanta. O sea, realmente creo que ese es mi favorito. Y creo que también hay que señalarlo así, Ana Carla, para ir cerrando cultivando. Botero ha sido criticado por no moverse de su mismo estilo, ¿no? Sí, puede ser criticado que no evolucionó su obra, ¿no? Que es repetitivo, que satura, que resulta empalagoso, que no es un prodigio técnico, pero a mí me gusta porque a mí me parece un buen artista. A mí me gusta que su obra comunica, que nos cuenta historias de su tierra, de sus recuerdos, puede ser apreciada por niños, por adultos. A mí me encantan los colores, la ironía, el humor que le pone también a su obra. A mí me gusta mucho y claro que como todo en el arte, pues habrá quien le gusta, quien no. A mí en lo personal me gusta. Pues Chavita, para ir cerrando, ¿cuáles serían tus conclusiones de cultivando el arte de Fernando Botero? Simplemente que creo que lo estoy empezando a apreciar a partir de este programa. Me voy a poner más a verlo y remarcar que qué bueno que al final un artista latinoamericano, ya sea por polémica o no, haya crecido tanto y sea tan reconocido mundialmente. Me da mucho gusto. Pues yo, antes que nada, nuevamente agradecerle a nuestra curadora oficial del Cultivando, Ana Carla. Muchas gracias. La verdad es que nos dio mucha luz este episodio. Creo que algo que han señalado de una manera negativa, pero yo lo daría como una cuestión positiva, es que siempre que llegues a un museo de arte y veas una obra de Fernando Botero, te vas a dar cuenta que es de él. Y eso creo que es lo que ha causado Fernando Botero en el mundo del arte. No sé, nuevamente agradecerte, Ana Carla, la participación en Cultivando. Vamos a seguir haciendo de algunos artistas. Ahí tenemos varios proyectos. Pero bueno, tus conclusiones, y creo que pues que nos recomiendes una canción. Yo ahí tenía algunas porque hay muchos artistas latinoamericanos que han citado a Botero. Pues yo al contrario, agradecerles a ustedes porque me encanta estar en su podcast. Me encanta platicar con ustedes. Me encantan y me apasionan estos temas. Así es que yo feliz y dispuesta cada vez que ustedes puedan invitar. Feliz aquí. Buenísimo, muchas gracias. Pues yo les recomiendo ahí esta historia porque pues es un artista colombiano. Vámonos con un colombiano. Recomiendo la canción de Shakira de estas primeras etapas, que es ¿Dónde estás, corazón?, que hace referencia a Fernando Botero. Correcto, me la ganaste, James. Buenísimo. Mil gracias, Ana Carla. Gracias a ustedes. Muchas luego. Muchas gracias.